Buenos días, bienvenidos a todos mis niños. Buenos días a todos. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros Uni. Muy bien, bienvenidos al ciclo vacacional. Hoy vamos a trabajar el curso de Plan Lector. ¿Ya? Hoy vamos a hacer una lectura muy bonita, ¿ya? Vamos a leer sobre el argumento de Paco Yunque. ¡Excelente! Paco Yunque es un cuento infantil que fue escrito por César Vallejo, ¿ya? Escritor peruano. Muy bien. Vamos a leer un poco de su biografía de César Vallejo. Él nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Ya, es decir, que es peruano. En el departamento La Libertad nació en 1892. Él es un escritor peruano. César Vallejo es una de las figuras de mayor importancia dentro del vanguardismo hispánico. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, es decir, querían que él sea sacerdote, ¿verdad? Toda la infancia de César Vallejo estuvo influenciada por la vida familiar y el apego a su mamá, ¿verdad? En 1915, ya, en 1915, después de poder obtener el título de bachiller en letras, él inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo. También estudió Derecho en la Universidad de San Marcos de Lima. Pero él abandonó sus estudios para poder instalarse como maestro en Trujillo. Ya, tiempo después, César Vallejo viaja a Europa y muere en París un Viernes Santo en 1938 a sus 40 años de edad. Muy bien, corazones. El cuento infantil Paco Yunque. Allá, a ver. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a ver de qué trata este hermoso cuento. ¿Ya? Muy bien. Nos dice, argumento, ¿no? Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, como están viendo en pantalla, los niños estaban jugando en el patio. La mamá lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio con su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco tenía miedo porque era la primera vez que iba a un colegio y nunca había visto tantos niños juntos, ¿no? Recordemos que Paco Yunque es un niño que no tiene muchos recursos económicos. Su mamá era la empleada de una casa de ricos, de adinerados, ¿verdad? Entonces él nunca había ido a un colegio y tenía mucho temor, estaba muy nervioso, ¿verdad? Muy bien, seguimos leyendo. También estaba atolondrado porque en el campo nunca oyó sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. Eso no era voz de personas, sino era ruido, ¿verdad? Porque todos los niños ahí hablaban, conversaban, gritaban. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte de muchos. Se sentía asordado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Muy bien. Paco, sin soltar sus cosas, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor, ¿no? Ahí podemos ver, mira, al profesor y a sus compañeros, ¿verdad? Muy bien. El profesor lo llevó a una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿cómo se llama usted?
Paco, respondió bajito con voz temblorosa. Paco. ¿Y su apellido? Diga usted su nombre completo. Paco Yunque. Muy bien. Su compañero de carpeta le dijo, pon tus cosas como yo en la carpeta. Paco Yunque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus libros y los puso en la carpeta. Después le dijo alegremente, yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena, vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia? Paco Yunque no respondió nada. Este otro Paco le molestaba. Como este era seguramente todos los demás niños, habladores, contentos y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba a hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor y al techo. Podemos ver en estas escenas que Paco Yunque está un poco asustado, tembloroso, ¿verdad? Por lo nuevo que está conociendo, ¿no? Qué cosa tan extraña era estar en el colegio. Paco Yunque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña, ¿a qué hora nos iremos a nuestras casas? A las 11, dijo Paco Fariña. ¿Dónde está tu casa? Por allá, dijo. ¿Está lejos? Paco Yunque no sabía en qué calle estaba su casa porque acababan de traerlo del campo y no conocía la ciudad. Solo se acordaba del lugar del colegio, ¿no? Cuando su mamá lo dejó. Nada más. Sonaron unos pasos de carreta en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto. Humberto era el hijo del señor Dorian Drive. Eran de los patrones de los yunques donde trabajaba su mamá como empleada. ¿Ya? Su papá, Dorian Drive, era gerente de los ferrocarriles de Peruvian Corporation y alcalde del pueblo, es decir, que era de una familia con mucho poder político, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cómo era el comportamiento de su hijo Humberto Drive. Precisamente a Paco le habían hecho venir del campo para que acompañase al colegio a Humberto. Ah, ya, y que pudiera jugar con él, pues ambos tenían la misma edad. Es decir, Paco Yunque y Humberto Drive tenían misma edad. El profesor, al ver a Humberto Drive, le dijo, ¿otra vez tarde? Y Humberto, con gran desenfado, respondió, me he quedado dormido, le dijo. Que sea la última vez, pase a sentarse, le dijo el profesor. Humberto Drive buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. A dar con él se le acercó y le dijo imperiosamente, ven a mi carpeta conmigo. Paco Fariña, el amigo de Paco Yunque, le dijo a Humberto Drive, no, el profesor lo ha puesto aquí. ¿Y a ti qué te importa? Le respondió Drive, violentamente arrastrando a Yunque por su brazo hasta su carpeta. Señor, gritó Paco Fariña, Drive se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica, ¡silencio! ¿Qué pasa ahí? Paco Fariña volvió a decir, Drive se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque. Humberto Drive, instalado allí en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor, sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso le pone. Entonces ahora podemos ver cómo Humberto Drive en su comportamiento es muy violento con Paco Yunque, ¿verdad? Él piensa que Paco Yunque, ¿no? Es de su propiedad, como si él lo hubiera comprado, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer qué sigue ocurriendo.
El profesor sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Dray, muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio. Entonces todos los alumnos miraban en silencio al profesor, a Humberto Dray y a Paco Yunque. Paco Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta. Pero Dray tomó a Paco Yunque por el otro brazo y no le dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Gray, Gray, ¿qué es esto? Humberto Dray, colorado de cola, dijo, no, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo. Déjelo, lo he dicho. No, señor, le dice. El profesor estaba indignado y repetía amenazador, Gray, Gray. Humberto Gray sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Dray. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Dray que al profesor, que a todos los demás niños y al colegio entero, dice. El profesor se acercó a Paco Yunque y tomándole por el brazo lo condujo a la carpeta de Fariña. Gray se puso a llorar pateando furiosamente en su banco. Es decir, Dray era muy violento, ¿verdad? No podría controlar su cólera, su ira, era muy caprichoso. Él quería que se hagan las cosas a su manera, ¿verdad? Ahí vamos a seguir leyendo, ¿ya? Luego, Paco Yunque y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una gran injusticia al castigar al alumno Antonio Gesdres por haber llegado tarde y no castigar también a Humberto Dray, quien había hecho lo mismo, ¿verdad? Claro, recordemos que al inicio, cuando se presenta el personaje de Humberto Dray, él llega tarde, ¿no? ¿Y qué le dice al profesor? Nuevamente tarde, Gray. ¿Qué le dice Gray? Ay, me quedé dormido, le puso, ¿no? Y no lo castigó. Le dijo, párate a sentarte. En cambio, a otro alumno, Antonio Gesdres, sí lo castigó, ¿verdad? Entonces ahí hay una injusticia, como aquí mismo lo dice. Pasado esto, el profesor los puso a trabajar, así que les dejó una tarea para que realizaran de forma individual. Todos trabajaban, pero menos Humberto. Recordemos que Humberto Dray era un alumno muy relajado, él no le gustaba hacer las tareas, se dedicaba a jugar, a hacer garabatos o también a veces molestar a sus compañeros, ¿no? Entonces él dibujaba peces, muñecos, cuadraditos y al llegar a la hora de recreo, ya Paco Yunque ya había acabado de hacer su tarea, ¿no? Él era muy inteligente, muy estudioso, responsable. Entonces, Humberto Gray roba la hoja de examen de Paco Yunque. Y vamos a ver qué ocurre. Cuando todos los niños ingresaban, el profesor les pide los trabajos que les había dejado. Todos entregaron sus pruebas, menos el niño Paco Yunque, porque Humberto Drive lo había robado y lo había hecho pasar como si fuera suyo. El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con su tarea. Cuando ingresó el director al salón de clases, preguntó al profesor si ya tenía el mejor alumno del aula. Y el profesor dijo que sí, que era Humberto Dray, por ser el ganador de la prueba y el director lo felicitó. Mientras esto sucedía, Paco Yunque con la cabeza agachada solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida. Al mismo tiempo, su amigo Paco Fariña lo consolaba. Esta es la triste final de este cuento infantil llamado Paco Yunque, escrito por César Vallejo. Muy bien, ahora vamos a comentar un poco, vamos a hacer un análisis sobre este argumento. Así que no se pierdan el segundo video.